Educación al Día, espacio alternativo y pluralista del equipo sindical de educadores demócratas de Antioquia. Dirección General, Omar Arango Jiménez. Escúchelo de lunes a viernes a partir de las 7:30 de la noche en los 1020 de emisora Claridad de Todelar. Somos comunicación, lucha y servicio. Hola, ¿qué tal, amables oyentes de Educación al Día? Muy buenas noches. Les recordamos que este es el espacio radial del equipo sindical de educadores demócratas del departamento de Antioquia. Mi nombre es Karina Arango Carbonó y a esta hora les doy la bienvenida a este espacio radial para la educación y temas de actualidad. A esta hora saludamos a quienes nos sintonizan a través de www.educacionaldia.com.co, también a través de nuestro canal de YouTube Educación al Día. Bienvenidos. Iniciamos nuestro programa Educación al Día la noche de hoy y vamos a escuchar la intervención y el informe que brindó el presidente de FECODE, William Velandia, durante la Junta Nacional de la Federación, en la cual aseguró que FECODE ha sido resistente durante estos 3 años de persecución, estigmatización contra los docentes y también luchar contra las intenciones del gobierno de privatizar y mercantilizar la educación. Escuchemos. Después de 3 años de un gobierno que ha buscado por todos los medios acabar con FECODE, estamos vivos. Sigue FECODE teniendo esa importancia, sigue FECODE teniendo ese apoyo de la sociedad civil y sigue FECODE haciendo ese frente de lucha por la defensa de la vida, por la defensa de la paz, por la defensa de la democracia. Sigue siendo FECODE protagónico en la vida nacional. Han sido 3 años duros y este último pues ha arreciado contra la federación esa campaña de estigmatización, de difamación. Y fíjese que en el proceso, cuando los medios hablan del paro social, la enfilan es contra la federación. Está la CUDE, están las demás centrales, pero el objetivo es FECODE. Y es que, ¿qué pasa con los niños del país? ¿Qué pasa con los derechos de los niños? La enfermedad mental de los niños. Y entonces los maestros no quieren ir a la escuela. Y entonces los maestros son adoctrinadores, los maestros son reclutadores y cualquier cantidad de calificativos, exacto, de elementos en contra, porque es que hay la intención perversa de generar un asco hacia FECODE. Pero es que eso tiene también una connotación política, compañeras y compañeros, y bien lo rememoraban esta mañana en las intervenciones. FECODE ha sido el único que ha sido capaz de aguantar, porque pues no se ha podido parar como quisiéramos, pero de aguantar ese proceso de privatización y de mercantilización de la educación. O sea, en el contexto mundial, nosotros somos un laboratorio de lo más impresionante en los temas de privatización, y lo decimos con conocimiento de causa. Cuando participamos en las reuniones de la internacional, tanto mundial como de América Latina, pues ellos se asombran, pero a sabiendas de que Colombia es uno de los países objeto de los procesos de mercantilización en todos los aspectos, FECODE sigue haciendo resistencia. Los maestros de Colombia siguen haciendo resistencia y los maestros de Colombia siguen colocando el número más grande de víctimas en ese proceso de defensa de lo público. Y hoy, pues, aunado a ese ejercicio, el tema de la vida. Este año llevamos, compañeras y compañeros, 9 maestros asesinados. Producto de que en cualquier esquina, cualquier persona, cualquier loco nos ve ya con el distintivo de la federación y viene ese señalamiento hacia la federación. Claro, nosotros sabemos que hacer ese ejercicio que hace Omar, me da el favor, se corre la camisetica, eso genera. El que llevemos el maletincito, que llevemos la gorra, cuando va uno transitando, viene el señalamiento, porque es que están empeñados en mirar cómo acaban. Porque hay un entendido claro en la política de este país, en esa política de esa ultraderecha rancia, que ha hecho de la necropolítica una práctica para acentuar su poder.
y que hoy están bien preocupados porque hay una amenaza grande, porque jamás dimensionaron ese potencial que se desarrolló desde el 2019 y que se convierte y que está vivo en esa agitación social contra el régimen. Y en consecuencia, pues, en medio de todas las dificultades, FECODE sigue siendo un abanderado en este proceso. Y los maestros y maestras seguimos siendo ese ejemplo para América, ese ejemplo para el mundo en la lucha por la vida decente, por la dignificación del ejercicio, por la vida de las gentes. Porque no crean que ustedes que esa campaña de que no vamos a la escuela y los maestros que no quieren trabajar fue gratuita, no. Pero esa campaña también tuvo un eco en el resorte mundial, porque vaya a ver ustedes la cantidad de vidas que se salvaron, producto de esa exigencia de la federación para volver a la escuela de manera presencial. Porque fue clave, y en el histórico del mundo, de los países que tuvo mayor resistencia en ese proceso, en la exigencia, porque no era que no quisieran volver a las aulas, eso está bien claro, y lo dijimos con documentos en la mano. El CEI se dio a la tarea, desde el mismo mes de marzo, de preparar las condiciones para exigirle al gobierno, a través de un estudio, cuáles deberían ser los requisitos y las condiciones para volver al aula de manera presencial. Y nosotros no aceptamos el modelo de alternancia en el entendido de que la alternancia no representa ninguna alternativa para resolver el problema. Era más bien un problema para resolver el problema de la ministra, que no tenía cómo motivar realmente que hubiera una posibilidad de implementar lo que ellos quieren desde la educación, en el entendido de que la escuela sigue siendo para ellos un espacio de negocio. Si ustedes revisan, no hubo elementos de conectividad, no hubo ninguna política que permitiera, porque si hubiera algún asomo, perfectamente, pero en los análisis que se hicieron, quedó demostrado que la alternancia era más para disimular y aparentar una vaina que no existía, que para resolver un problema real de nuestra niñez y juventud. En el año 2019 participamos en la protesta pacífica, se trabaja con el Comité Nacional de Paro, que se articula y que en el 2020 sigue también de adelanto acciones, se participa en la elaboración del pliego de emergencia, se hacen las exigencias con la CUT y la federación soportó todo el proceso de la discusión en ese ejercicio. Y en el 2021, ni qué decirlo, hoy, y es cierto el clamor que hay, la indignación del magisterio, porque para ellos nosotros no supimos negociar el tema de la reposición de actividades. No, aquí no hubo proceso de negociación, el tema de reposición de actividades, no. Ellos de manera unilateral tomaron la decisión de mirar cómo generaban una sanción hacia el magisterio por la calidad de la protesta que asumió el magisterio colombiano contra el régimen. Porque si usted evalúa lo que se hizo, pues los que le metimos toda la carne al asador, a sabiendas de las condiciones en que estábamos, fuimos los maestros y maestras del país. Los demás sectores se sumaban a las actividades, pero de frente, no con el 100%, hay que también tener clara la realidad del panorama, fue el magisterio colombiano. Y entonces eso genera que había que castigar a los maestros y maestras del país. Y más les duele cuando se logra, porque una de las exigencias fundamentales en el tema de la negociación fue el tema de la presencialidad. Ese fue el segundo acuerdo parcial en la mesa. Y no querían bajo ninguna condición aceptar lo que nosotros estábamos planteando en la mesa. Y ustedes pudieron ver el texto y la constancia que allí se dejó. Porque eso sí que les dolió cuando nosotros logramos que, claro, la escuela de presencialidad tiene que ser una realidad, pero con unos ítems precisos y que no dan duda a ninguna posibilidad de interpretación. O hay condiciones o hay condiciones. ¿Hay esquema de vacunación completo o hay esquema de vacunación completo? ¿Se respeta la decisión de los padres de familia? ¿Se garantiza que no se toca la jornada laboral de los maestros y las maestras? Y el Estado tiene que asumir la inversión a través de planes para que se garanticen las condiciones en donde no existan las condiciones. Lo que pasa es que había que salir a pelearnos también ese acuerdo, porque esto no tiene ni la más mínima intención, ni la van a tener nunca. Y entonces, en medio de todo ese proceso, los maestros y maestras aguantamos. Y fíjense que nosotros nos fuimos a la negociación ya como una estrategia para
empezar a resolver de fondo porque no había ninguna voluntad política del gobierno. Cuando fuimos a la mesa se le veía a las claras lo que los tipos estaban planteando. Y esa burla y esa mamadera de gallos, perdóname la expresión, y ese desprecio por la comisión negociadora del Comité Nacional de Paro. No tenían la más mínima intención de buscar un consenso, pese a que los documentos se socializaron, se respaldaron, pero no. Y entonces había que revisar, y ustedes sabiamente en su momento decían, listo, cambiamos la estrategia, pero se mantiene la movilización en las condiciones que se ha trabajado por el Comité Nacional de Paro. Y entonces nos vamos al proceso de negociación. Ese es el contexto en el que nos estamos devolviendo. Un gobierno que no entiende, no acepta, pero que va con la violencia contra quienes piensan distinto. ¿O ustedes creen que la cantidad de víctimas que hubo y que están en la impunidad durante la protesta pacífica? Aquí vino la Comisión Internacional de Derechos Humanos, se habló con la Comisión Internacional de Derechos Humanos, la Federación hizo la tarea, se dejaron las recomendaciones y fíjese qué pasó. Este es un gobierno mentiroso, pero es que ellos todos están acomodados en el mismo círculo. O sea, Colombia es el patio trasero de los países ricos de este planeta. Pero Colombia tiene una especial importancia por la georreferenciación y por la ubicación en el eje terrestre. Y aquí se mira para donde se quiera y se mantiene una órbita estacionaria que privilegia el control del planeta. Y de ahí que los grandes, claro, vienen a aplicar su política, vienen a hablar de que vamos a invertir en materia de derechos humanos, pero es que eso tiene una connotación específica en la intención del marco de la economía del mundo. Y hoy la economía del mundo, ustedes ya saben cómo está oscilando, porque este tema de la pandemia que nadie lo previó, se les salió de las manos a ellos mismos. Pero ¿quiénes quedamos en el vaivén de ese descontrol que hoy hay en el planeta? Porque hay un celo en quién va a seguir en la hegemonía del control del mundo. Los chinos son muy habilidosos, pero los otros llevan años y años en esa corruptela y en ese proceso de control ideológico, político y militar de los distintos países. Entonces, ese es el espacio en el que nos movemos. Mire cómo está oscilando el precio del dólar. Y los más perjudicados somos nosotros, porque es que para ellos ese es un proceso evolutivo que los acentúa más en ese posicionamiento económico que buscan para gobernar el mundo. Y claro, ellos se dan la posibilidad de generar unas condiciones distintas a las que tenemos nosotros porque saben de las condiciones que tenemos nosotros y alimentan ese proceso que tenemos nosotros al interior del país. Para ellos la violencia significa guerra, significa economía. Nunca van a permitir que aquí se acabe el conflicto. Y colocar precisamente un respaldo hacia un gobierno hablando de derechos humanos, pero siguen alimentándolo de manera de sostener ese negocio, porque es que a ellos sí les conviene, a los que menos nos conviene a nosotros. Pero lo dejan entrever y fíjense que los medios de comunicación lo tienen muy puntual a su servicio. Nosotros utilizamos los medios distintos nuestros para posicionar y por eso de ahí la dinámica que se ha tomado las distintas estrategias para hacer de la federación una respuesta positiva en ese rechazo, esa estigmatización y ese trabajo que se agencia desde el mismo partido de gobierno. Un compañero del Ejecutivo trina y vaya a ver la cantidad de cochinadas que le escriben al interior del trino, porque es que están pendientes de qué dice cada uno de los ejecutivos de la federación. O sea, hay un seguimiento permanente, fuera de las amenazas que se están dando cotidianamente y que la semana pasada acabaron con una nueva amenaza para dos de nuestros compañeros del Ejecutivo. Ese es el pan diario en nuestra federación, pese a que todas las denuncias que se hacen de derechos humanos, pese a toda esa movilización que se hace en torno a la defensa de la vida, en ese contexto nos estamos moviendo. Y más en ese ambiente político que hoy nos estamos jugando, porque ese mismo clamor que desde el año 2019 se destapó y que ojalá tenga los frutos que esperamos se mantengan para el año 2022, coloca en una posibilidad real, como lo decía, sin confiarnos de que hay un cambio en este país. Y en ese contexto también tenemos que movernos los maestros y maestras del país. Mire la persecución que hay en materia política para aquel maestro o maestra que participe en política. Ya hay un concepto de la señora procuradora en esa amenaza, en ese amedrentamiento, para evitar, porque saben del potencial que hay si el magisterio se mete de lleno y va con fuerza a este ejercicio. O acuérdense cuando fue la presidencia de Santos, el magisterio se jugó una carta y
tuvo sus resultados en ese proceso. Entonces, nosotros sí somos parte activa e incidimos en las decisiones que tienen que trascender en este país y que posicionan los cambios que nosotros podamos, cuando nos unimos, cuando articulamos, posibilidades reales. Ese es el desafío que estamos viviendo y pues en ese marco nosotros nos vamos a una negociación sabiendo de las condiciones en que estamos para negociar. Y fíjense que ya el doctor Villegas va dejando entrever lo que va a ser el futuro de la negociación, porque estuvimos con delegados en la mesa estatal y estuvimos en la mesa que se exigió, porque es que querían amarrar que FECODE no estuviera en la negociación como mesa propia, sino dependiendo de la mesa del Estado. Y no se pudo instalar la mesa de la Federación hasta tanto no se instalara la mesa estatal. Y entonces hubo una confusión en fechas, mire que hasta eso se les salió de las manos a ellos, porque cuando pensaron que en la comisión ya había habido luz verde para instalar la mesa estatal, y resulta que esa sesión no terminó, ellos pensaron que ya estábamos listos nosotros, y nos citaron a nosotros. Y oh sorpresa cuando se dieron cuenta, después de nosotros ya haber empezado a sesionar, que la otra mesa no había empezado, y tuvo que hacerse un acomodo en el acta de iniciación. Entonces mire la dependencia y el amarre a que va jugando este gobierno en los procesos que son de derecho de los trabajadores y que no escapa a ningún sector en este país. Y había un objetivo claro del proceso de negociación, aplicar el principio de regresividad. Desconocieron totalmente los acuerdos del año 2019 porque no pasó nada. La dilación siempre fue la misma porque había un seguimiento permanente del Ejecutivo en dónde están los actos administrativos. Nos reunimos en algunas sesiones de la comisión tripartita más bipartita porque desafortunadamente el Congreso de la República enviaba 1 o 2 asesores de las unidades técnicas legislativas y pare de contar. Se exigió y se trabajó en la mesa de alto nivel, pero fue rota abruptamente cuando ya se tenía que prácticamente tomar la definición de cuál iba a ser la fórmula del consenso y aprovecharon la pandemia para dilatar y burlar todo lo que se había ganado. Por eso en el proceso se radica el pliego hablando primero de 20 puntos de implementación de los acuerdos. ¿Sí? Y ahí está inserto lo que pasó con el proceso del curso de los 8.000, a sabiendas de los fallos que tuvimos con el Consejo de Estado. Y en donde de manera impresionante, con el descaro más grande del mundo, no, es que el Consejo de Estado dijo que aquí no hay ninguna obligatoriedad. Y entonces viene la propuesta que, como les digo, tenía un objetivo claro, dejar en la posibilidad de la negociación colectiva la posibilidad de regresividad. Y de ahí que en la discusión de las entradas había un decreto que tenía que ser expedido porque no es de ahora, es de hace rato que se estaba exigiendo que la negociación no puede haber regresividad, sino progresividad. Y por eso hoy entregan. Pero eso no es de ahora. Y nosotros también estuvimos ahí participando con nuestros delegados en ese ejercicio. Claro, el objetivo era dejar que FECODE se aflojara, porque si afloja FECODE, queda servida la mesa para las demás organizaciones. Porque para ellos tiene clara la postura nuestra federación, el tema de lo de que es la defensa del derecho de los trabajadores y las trabajadoras. Calentar una sopita con gas natural puede conectarte con el pasado. Va el avioncito. La energía de una canción con tu futuro amor. ¿Bailamos? Y un vaso de agua con una pausa en tu presente. Tu vida está hecha de buenas conexiones. Por eso denuncia el robo de servicios públicos, energía, gas y agua, porque una conexión fraudulenta la pagamos todos. Llama al 604-4444-115, al 018-415-115 o en nuestra app EPM Estamos Ahí. EPM, Vigilado Superservicios. Vacunarte es cuidarte de verdad. Vacúnate contra el COVID-19. Si te vacunas, estás protegiendo a tus seres queridos. Acércate al punto asignado o acude a los lugares habilitados en tu ciudad. El virus no se ha ido y la principal medida de protección para ti, tus familiares y amigos es la vacunación. Consulta más información en nuestra página www.nuevaeps.co. Nueva EPS. Gente cuidando gente. Vigilado Supersalud. Preparar un café con gas natural puede conectarte con tu trabajo. La energía de una serie con tu familia.
Invitar a una bebida refrescante con tus nuevos vecinos. Bienvenidos. Tu vida está hecha de buenas conexiones. Por eso, si tienes dificultades para pagar tus servicios públicos, tenemos alternativas y facilidades de pago para que sigas disfrutándolos legalmente. Conócelas en www.epm.com.co en la sección Transacciones. EPM. Vigilado Superservicios. El magisterio colombiano le sigue cumpliendo a los estudiantes y al país, pero el gobierno de Iván Duque le incumple a la educación. Exigimos la expedición de los actos administrativos, la implementación de los acuerdos, la conectividad y las condiciones para la presencialidad. No más dilación, no más corrupción. Por la defensa de la educación pública, unidos vamos con FECODE. Y estamos de regreso aquí en nuestro programa Educación al Día, esta noche escuchando el informe que brindó para la Junta Nacional de FECODE su presidente William Velandia. Escuchemos a continuación la intervención que hizo frente a cómo avanza el cumplimiento de los acuerdos entre el Gobierno Nacional y la Federación. Primer punto, actos administrativos de lo que tenía que haberse hecho. No se hizo. No. Les dimos cualquier cantidad de sesiones. No estamos de acuerdo, se propusieron textos, no estamos de acuerdo. Y la idea era como que no hubiera acuerdo en ese tema. Y en el proceso de negociación, el que se para pierde. Había la posibilidad que nos paráramos de la mesa. Claro, siempre va a existir esa posibilidad. Pero también había que sopesar el riesgo que eso implicaba. Y más después de haber estado en un paro social del tamaño que el que participó en el magisterio colombiano. Todo eso se jugaba en ese proceso. Le damos un curso de 4.000 porque no tenemos ninguna obligatoriedad para los 8.000. Ya tenemos claro el concepto del Consejo de Estado. Dos conceptos. La unificación pedagógica no hay posibilidad porque es que este país está muy complicado, no hay plata y entonces va a ser del 17%, pero a partir del 2023. Y si quieren ustedes que haya posibilidad de materializar el curso, pues hay que revisar el tema de la nivelación salarial, porque es que el 2.5 para el 2022 bloquea ese proceso. Y en el tema de la prima de la proporcionalidad, pues sí, había ya un camino recorrido, pero queremos amarrarla, porque ellos querían amarrarla al proceso de calidad, siempre con el ítem de meter calidad en el texto, de cara a que hubiera alguna mirada de evaluación para el reconocimiento de ese elemento. Esa era la naturaleza de la propuesta del gobierno. Y por eso hicimos un pacto en los 15 compañeros. Aquí, cueste lo que cueste, no hay regresividad, ni por el carajo, ni vamos a ceder en ninguno de los puntos. Preferimos que no haya nada, pero se mantiene la postura de lo que ya se había ganado. Y entonces apartamos ese tema y nos fuimos al siguiente. Y viene el tema, por eso ese es el segundo acuerdo, el tema de la presencialidad. Y entonces viene el pulso. ¿Cuál debe ser el acuerdo para que los maestros volvamos a la escuela de la presencialidad, garantizando la vida de las comunidades educativas? Y después de cualquier cantidad de análisis, incluso con la postura de que hubiera científicos en la mesa para que se sustentara de parte y parte, las propuestas que nosotros las teníamos bien claras, por los estudios que se han hecho por parte tanto del CEI como de los compañeros de las regiones y que nos aportaron a esa discusión, cuál debería ser la naturaleza del acuerdo. Y por eso se lograron los ítems. No dejamos cifras, pero las cifras hablan por sí solas porque están dentro de las mismas condiciones que establece la OMS y que establece el Ministerio de Salud en los criterios que tienen que aplicarse para la presencialidad. Y listo, que no aparezca el número de menos porque la norma sí está y se sujeta a la norma que ya estaba. Y entonces se le da la vuelta a eso y se logra parcialmente firmar ese acuerdo de la presencialidad. Esa fue la mecánica con que se empezó el proceso. Y luego entonces devolvámonos a ver si podemos tener alguna posibilidad de voluntad política en el tema de los actos administrativos. Se vuelve a explorar el proceso y no hay ninguna intención. Incluso nos mandan asesores expertos cercanos a la señora ministra. Hombre, hablemos, es que mire la situación fiscal del país. El comité ejecutivo nos faculta para que haya diálogos directos. Y le dije yo tranquilo a la viceministra, si usted está pensando
que voy a aparecer como el primer negociador que permitió que se desconocieran los acuerdos ya ganados por los trabajadores en un país, en la OIT, ahí sí se equivocó, prefiero irme de la mesa. Nosotros no vamos a aceptar bajarnos de lo que ya se había ganado en el año 2019. Ustedes mirarán cómo resuelven el curso de los 8.000, ustedes mirarán cómo resuelven el problema de la unificación pedagógica para el año 2021 como quedó pactado con el 19 y la expedición del acto administrativo que determina el decreto de la proporcionalidad. De ahí nosotros no nos bajamos para nada. Miren a ver qué hacen con nosotros. Esa fue la discusión inicial en el proceso, compañeras y compañeros. Y qué bueno poder contarlo así. Fíjense que lo estamos relatando, no estoy, más que un informe, estoy contando la evidencia de lo que pasó ahí. Y respaldado necesariamente por el Ejecutivo. Fueron jornadas extenuantes y ahí manteníamos la discusión. Ya cuando comienza entonces a agitarse el tema de salud, ahí viene la alerta con salud. Porque pues ellos habían tomado unilateralmente la decisión de contratar unos estructuradores, de generar un cronograma y definir ya el modelo sin la participación de nosotros. Y entonces es cuando nosotros, terminado el tema de la presencialidad, nos vamos al tema de salud y aplazamos nuevamente el tema de actos administrativos. Y lo primero que se exigió fue, se suspende el consejo directivo que estaba convocado para definir ya la propuesta que tenían los estructuradores de ellos de manera unilateral y que esa era la salida a resolver el tema de la contratación de salud. Ni modos. FECODE siempre ha participado. FECODE no decide. FECODE hace parte del consejo directivo, pero para eso se genera siempre una junta evaluadora. Y por eso en la licitación pasada, en la invitación pública, tanto de Unidos, se pidió que todo eso pasara a la página para que los maestros miraran los documentos que se expedían en ese proceso, las adendas, las prórrogas, todo lo que sucedió. Y ahí estaba en la página. Pero si hubo algo en el pasado, fue que FECODE sí participó, oyendo las propuestas y haciendo correcciones o haciendo aportes a la intencionalidad que siempre han tenido por cambiarnos el modelo, por tocar el fondo, porque ese tema de las EPS, ese tema de la medicina prepagada, ese tema de la regionalización, no es nada nuevo en cada discusión que hay para la invitación pública que seleccionen los contratistas. Y entonces, exigencia en la mesa, se suspende el cronograma y se convoca al Consejo para revisar y que eso no se puede aprobar de manera 3-2 como siempre hace este gobierno. Y fuimos a la mesa, efectivamente se logró. Se nos hizo la presentación del cronograma. 4 regiones que contrataban las otras regiones porque no se quita del mapa el proceso de subregionalización que tenemos, que para nosotros es regionalización en la actualidad, de las 10. Y hablábamos de un gestor. Imagínense ustedes para dónde nos llevaba. Esa era la intencionalidad con el equipo estructurador que tenía. De todo ese estudio que hicieron, lo único bueno, como le dije yo a los compañeros y las compañeras, fue el estudio del sistema de seguridad y salud en el trabajo, que responde en parte a las expectativas que tenemos nosotros para que se resuelva de fondo ese problema de la contratación para la seguridad y salud en el trabajo. Y entonces por eso se movió ese tema. Se logró efectivamente que ese cronograma no estaba aprobado, que era que hasta ahora lo iban a presentar. Nosotros dijimos, no señor, aquí no se aprueba nada. Y se toma el referente que tiene FECODE en la experiencia que tiene en la construcción del pliego, en la construcción de los manuales y sobre todo en el documento de selección definitivo. Y que parte de los mismos acuerdos del FOMAC que generan todo el desarrollo del proceso. Yo me imagino que no estoy hablando sino sobre las realidades que ustedes ya conocen. Y se generan entonces 3 mesas técnicas. Nosotros tenemos un equipo estructurador allá con expertos en materia de modelo, en materia jurídica, en materia de auditoría y seguridad, pero igual se hace el trabajo de las mesas técnicas, pero ahí queda claro que lo que ellos plantean no va, porque es que iban era por todo. No iban por un pedacito. Y en el acuerdo se logra que en la nueva contratación se tiene que articular ese potencial para que no solo sea la salud, sino de manera integral
la seguridad y salud en el trabajo. Así quedó en el acuerdo. Ahora pues ya cuando hagamos el análisis, mirar eso. Y no es que estemos arrepentidos, pero es que hay que mirar la estructura de cara a las realidades que tenemos con la salud en nuestro país, porque es que eso hace parte de ese análisis, y les dejo una premisa como para que vayan trabajándola con calma, sin apasionar. No podemos hablar de red alterna en un municipio donde solo hay un hospital. La red alterna y la red principal es la misma, ¿sí? Entonces es como para dar un ejemplo de que hay cosas que hay que reevaluar, porque yo también les quiero decir algo, compañeras y compañeros, en el proceso de salud, y me estoy adelantando un poquito de esa partecita que también va a ser muy concreta, lo que se ha construido no es que sea malo, no. O sea, el tema de regionalización, el tema de financiación, el tema del modelo, tiene su razón de ser y tiene su fundamentación en un estudio técnico, en un estudio científico, en un estudio de expertos. O sea, cuando se habla de 10 regiones, no fue porque echamos una porra a ver, y entonces 5, 6 o 10, no. Eso tiene un estudio económico, tiene un estudio poblacional y tiene un estudio de georreferenciación. O sea, lo que tenemos no es que sea tan malo, no. El problema que tenemos nosotros es que no hemos encontrado la fórmula jurídica para hacer que los que firmaron ese bendito contrato cumplan y que la fiduprevisora deje la burla y la irresponsabilidad que tiene, porque es que es la contratante, ella es la responsable de que esa vaina se cumpla. Y por supuesto el Ministerio de Educación, que es el patrón, que es el fideicomitente, y que nosotros somos los maestros del país. Ese es el problema. Es la esencia de la mirada que hay que hacerle al proceso de salud. Porque si ustedes me dicen, es que FECODE, no, FECODE, claro, es que la propuesta no se construyó de la noche a la mañana. Fueron largas discusiones, se trabajó en las regiones y se tiene una aproximación a lo que creemos nosotros puede resolver el tema en la búsqueda de la garantía plena de la prestación del servicio de salud y que ahora tiene que articularse con la seguridad y salud en el trabajo. Entonces, por eso ese fue el tercer punto del proceso. Y luego vienen los demás bloques, para no alargar más el cuento. El tema de estatuto, el tema de la financiación, el tema de las distintas medidas que tiene que ver con la política educativa, fortalecimiento preescolar, todo eso, y se materializa, como lo dijimos, en la búsqueda de no aceptarle por ningún motivo regresividad en el proceso. Porque es que ahí había también un entuerto, por ejemplo, en el tema de los preescolares. Con nosotros hablamos de preescolar de 3 grados, pero se acaba de hundir un proyecto de ley de educación inicial y que lo revivieron en esta nueva legislatura. Entonces, no ha sido fácil y es una tarea articulada del Ejecutivo con los asesores y con los expertos, porque si ustedes miraron que a ellos no lo querían dejar por ningún lado, era que se presentara una fórmula que permitiera de manera racional esa reforma constitucional. Ellos no están pensando en una reforma constitucional a la medida de la que estamos pensando nosotros. Ellos sí están pensando en una reforma constitucional, pero a la medida de ellos. Pendejos no son, y no estamos hablando con ningún bobo. En eso también tenemos que aterrizar la realidad acá en nuestra Junta. Y entonces viene todo el pulso, y texto va, texto viene como en cualquier proceso. Tanto así que hasta el último día, compañeros y compañeros, a las mismas, lo firmamos que como a las 3 de la mañana, prácticamente hubo un minuto donde pudo no haberse firmado ningún acuerdo. Nos metían un rengloncito donde se sujetaba todo a disponibilidad presupuestal. Y nosotros dijimos, si esa vaina queda aquí, le dije yo a la doctora Constanza y a la doctora Kelly, listo, ya votamos bastante corriente, nos paramos y nos vamos. Eso ya es una burla de ustedes y un irrespeto al magisterio colombiano. ¿Cómo así que después de adelantar todo el proceso, de fijar que había actos administrativos, porque aquí no se aprueba una bonificación pedagógica si no hay músculo económico en el SGP, compañeras y compañeros? Porque es que todos nuestros salarios, todos nuestros emolumentos dependen del bendito SGP. No hay ninguna prima, así sea la prima más arrecha del mundo, que la busquemos, que si no hay un campito en el SGP para que haya los recursos, exista. Es así de concreto y por eso la importancia para nosotros en la reforma constitucional. Todo depende en materia salarial y prestación del SGP. Y a eso súmale los recursos de gratuidad. Entonces, como le dijimos, ahí está Hacienda, porque estuvo Hacienda y estuvo la función pública y se les culminó. Primero, son funcionarios que tienen decisión
Sí. Bueno. Entonces, lo que aquí se firme es porque se va a cumplir. Y ahí se le preguntó a Hacienda y se le preguntó a la representante de la función pública. Entonces, fíjese que la tarea se hizo y se deja el acta, como lo señaló esta mañana el doctor, de cara a que esa fórmula de seguimiento garantice que no nos vaya a pasar lo que nos pasó en el 2009 con ese bendito fallo del Consejo de Estado. Se blinda y se genera la comisión de seguimiento que tiene que reunirse cada 2 meses y por eso les decía, el 7 tiene que haber la segunda reunión. Y viene la valoración de los acuerdos. Ha habido mesas, claro, y mesas que están suspendidas, compañeros, porque no nos hemos vuelto a sentar, porque no hemos visto voluntad política. Mesas como cuáles, por ejemplo, la del manual de funciones. Llevábamos una dinámica, trabajamos incluso el tema de los perfiles, las definiciones para los directores, para los rectores, para los coordinadores. Estábamos trabajando el tema de orientadores cuando sale el bombazo del Plan Nacional de Orientación, que no fue acordado con nosotros, fue con los otros sindicatos. Nadie dice que no tengan derecho a los demás, porque ya lo explicaba esta mañana el doctor Villegas, todo el mundo tiene derecho así tenga un afiliado. Y sindicatos de papel sí que hay en este país. Ya ustedes oyeron el número. Entonces, pero como les dijimos nosotros, es que no nos arrecha que ustedes hayan hecho eso, es que lo que nos arrecha es que aquí estamos haciendo una vaina y ustedes nos salen con otra. Hombre, digan desde el principio, estamos haciendo esto y está pasando esto. Y entonces nosotros sabemos a qué tenemos que definir en el proceso. Porque afortunadamente estudiosos sí son todos mis compañeros del Ejecutivo, todos y todas. Está la mesa para la normalización de aportes, incluso ya hay un formato que debe estar tramitando en las secretarías de educación, porque es que hay un problema en el pasivo prestacional y que hace parte del fortalecimiento del fondo. Nosotros tenemos casi 40.000 maestros que tienen dificultades en el proceso de vinculación y de reporte al fondo. Y le hemos dicho hace rato, hay que resolver ese problema para evitar demandas. No es que yo tenga nada contra los abogados, que eso sí lo quiero dejar bien claro, las abogadas. Pero si el Estado tiene una responsabilidad, tiene una obligación. Y resolvamos de fondo esas situaciones que tienen los compañeros y miremos bajo qué elementos se genera un acto administrativo que garantice que las entidades territoriales actualizan y sobre todo, porque es en última los que pagan son las entidades territoriales, los recursos que le deben al maestro por concepto de su afiliación y su nombramiento. Esas diferencias tienen que subsanar. Esa mesa se está trabajando según los formatos, pero está ahí. Está el tema de la directiva sobre jornada laboral. Me decía ahorita hace rato un compañero, bueno, mira, ¿cómo es el cuento ahí? Y no, es que el cuento es bien sencillo, hay un 1850 bien o mal hecho. Si tiene errores, problema de ellos, pero hay una confusión, porque es que el 1850 dejó claro que la jornada laboral es de 8 horas, la jornada escolar es de 6 horas, pero incluido el descanso pedagógico. Si quedó mal formulada y ustedes hablan de 22 momentos, de 60 minutos, miren a ver cómo resuelven esa ecuación ustedes, porque ustedes fueron los que hicieron el acto administrativo, no nosotros. Nosotros, exacto, y la 16 se reafirmó en ese sentido. Y por eso dijimos nosotros, vamos a sacar una directiva que aclare de fondo, porque es que la jugada de ellos es llevarnos a que no, es que son 8 horas. Yo no, la jornada laboral sí hizo 8, pero allá quedó claro que el escolar son con el descanso a bordo. Si cometieron el error, miren a ver ahora cómo resuelven el consejo, pero nosotros de ahí no nos vamos. No, que nos vamos a 24, pero es que si ustedes miran la relación entre el número de horas semanales y la asignación, ¿cuánto tenemos para los maestros en secundaria? ¿1 punto qué? Miren a ver de qué manera 1.36. 30 dividido en 22. Si usted lo dije en el 24, ya ese parámetro cambia. Y ahí está, en el 30-20. Esas son las situaciones con las que nosotros argumentamos que el problema es de la mala interpretación que ellos hicieron de una directiva, perdón, de un acto administrativo que ya está formulado desde el año 2002. Y por eso insistimos, sacamos una directiva dejando claritas esas premisas, para que no haya confusión, porque es que los secretarios de educación o las secretarias de educación o los directivos docentes, no, pues profesores, como son 22 de 60, arrimémosles 30 más. No, señor. Ahí no hay cómo arrimarle porque es que son 6 horas de permanencia obligatoria, incluido
el descanso para que den las 30 semanales. Miren a ver qué forma le dan a los proyectos, a la articulación de la asignación académica, porque es que ahora viene la embatida del gobierno para que no, que ahora son 24. Pero, ¿de dónde sale 24 si allá dijo 22? Y en la resolución no se definió en términos de minutos. Esos son los argumentos con los cuales nosotros hemos potenciado las discusiones y todavía estamos en ese proceso. Pero como les digo, ahí estamos. El tema del fortalecimiento de la educación, claro que nosotros estamos jugándolo por el fortalecimiento de los consejos directivos, por el respeto a la autonomía escolar, por el respeto, y lo dejamos claro en el tema de la presencialidad, es que el consejo directivo es protagónico. Y ellos decían algo esta mañana, si en algo nos hemos dado pela los maestros y maestras por la democratización de la vida escolar. Y pues por eso surgió el gobierno escolar y surgen los consejos directivos con la participación de todos los estamentos. No es democracia lo que estamos empezando a propiciar desde el aula, no es empezar a construir tejidos desde la misma escuela. Ese fue uno de los mejores avances de la 115 y estamos hablando desde el año 94. Entonces mire cómo va una vaina de la mano con otra. Entonces nosotros vimos, qué pena, pero el fortalecimiento pasa por el respeto a lo que ya está establecido, por el respeto a que el Estado tiene que asumir la responsabilidad de la financiación y porque no puede estar cursando proyectos de ley como el que presentó la senadora Cabal para llevarse los recursos públicos que es un descaro, pero es que ellos están pensando en el negocio y no precisamente en la salud ni en la calidad de la educación para las niñas y los adultos, porque si alguien le ha dado calidad y siempre lo ha sostenido así, han sido los maestros y maestras de este país. Nosotros sí que nos hemos dado la pela por hacer del ejercicio un proceso de calidad, en medio de las dificultades que tenemos. Está el tema de la mesa de salud. Claro, hubo 10 reuniones, compañeras y compañeros, en cada una de las partes, para evaluar, dejar compromisos y hacer lo que se logró desde el año 2019, de crear una comisión que le hiciera un seguimiento y que participaran los organismos de control. Pero, como vimos nosotros, ¿y para qué? La Supersalud sale con su disculpa, la Procuraduría sale con su disculpa, que es que como ustedes tienen un régimen de esta naturaleza, y entonces qué cara estamos haciendo aquí, si lo que nosotros necesitamos es una sola cosa, es lo que hemos pedido en esa bendita mesa, que se cumpla el contrato nomás, no que se modifique, nada, es cumplimiento del contrato. Y ahí me podrán desmentir los compañeros que han participado con nosotros en la comisión. Y hay 10 reuniones propuestas más de manera presencial para evaluar qué pasó con los compromisos. Y yo no lo niego, han estado llamando, William, revisemos el cronograma. Dije, pero ¿de qué cronograma hablamos si es que no hemos visto voluntad política de este gobierno para cumplir con lo que tenía que haber cumplido? ¿Y por qué para cumplir con lo que tenía que haber cumplido? Porque es que aquí hubo una mesa de seguimiento, el 7 hace 2 meses, próximos 7 se cumplen, y en donde mostraban intenciones, por la dinámica que ya teníamos en la mesa que les estoy contando, que suman a otras, y por unos compromisos que se adquieren en ese proceso. ¿Qué compromisos? Uno, que a 31 de octubre se despediría el decreto de la proporcionalidad de la prima. Pero la vaina sí fue que no quedó si era del año 2022 o cuándo, eso sí. Pero se supone que es para este año, porque es que así quedó en el acuerdo. Y pasó el 31 de octubre, preguntamos porque nosotros le hacemos seguimiento al ejercicio, ¿y dónde está esa vaina? No, que está en función pública, que es que función pública tiene unas observaciones. Digo, pero es que función pública estuvo en la mesa, ¿qué observaciones? Si no la hizo allá, ¿ahora cuáles? No, que ya pasó para Hacienda, y con el cuento de que ahora está en Hacienda, ahí vamos. Se habló de que el 3 de noviembre se instalaba la mesa de la comisión tripartita. No les niego, han estado llamando. Profesor, dependemos de ustedes. Pídenos la fecha para instalar la comisión tripartita. Volví a la misma respuesta. Listo, vamos a instalar la comisión tripartita. ¿Y el otro qué? El 3 teníamos un compromiso y no hubo tal compromiso. Que en la primera semana de noviembre se instalaba la mesa de alto nivel para la financiación de la educación. Que Hacienda tiene que convocar esa mesa. No pasó nada. Nos citaron a una mesa, bueno, William, hagamos una mesa preparatoria. Fuimos a la mesa y volvimos a ratificar lo que estamos diciendo acá. Bueno, listo, tenemos la voluntad política para trabajar, pero ¿y de aquello qué?
¿Qué pasa con los actos administrativos que ya debieron haber sido despedidos? Porque los maestros y la Secretaría de Educación están presionando qué pasó con el decreto de la proporcionalidad, porque ahorita ya se liquidó esa vaina. El tema del 19%, que tiene que ser para este año, no para el año entrante. Esos actos administrativos ya debían estar. Y el tema del curso de los 8.000, que está definido, que ya había todo un trabajo de la Comisión de Implementación y que simplemente era actualizar fechas y cronograma, y que se acordó en esa misma mesa que se reuniría mientras se hacían las observaciones ciudadanas y demás, la convocatoria para que se trabajara Ministerio y FECODE en la preparación de lo que tiene que ver con la implementación del curso de los 8.000. Y no hemos visto nada. Claro, nosotros estamos permanentemente monitoreando eso. Porque algunos dirán, no, pues es que FECODE se echó a la leche y FECODE, no. Si algo ha hecho FECODE es estar pendiente y sobre todo no generar expectativas ni decirles mentiras porque no le hemos dicho. Y si usted me dice, muéstrenos, le podemos mostrar las diapositivas de la reunión de seguimiento donde se habló de esas fechas. Pero como les digo, ellos insisten en que nos reunamos, pero sobre las mesas que, como nosotros, claro que son importantes, no vamos a quitarle, pero ¿dónde está la esencia de lo que ya tenía que ser respondido de manera respetuosa y en el derecho que nos corresponde en los procesos de negociación? Ese es el balance que tenemos hoy, compañeras y compañeros. Lo último que nos dijeron esta semana es que ya había salido el tema, que iba para presidencia, y pues esa misma ruta nos la trazaron en el año 2019. Incluso fueron mentirosos en el año 2019 porque nos habían dicho que ya iba para presidencia el proceso de los actos administrativos y resulta que ni siquiera habían salido de Hacienda. Entonces estamos en esa exigencia. Ese es el balance y por eso, como les digo, si nos han llamado, si les dicen que, pues que FECODE, claro, pero para resolver lo que ya teníamos, que no tiene esa trascendencia fundamental hoy en la dinámica de los tiempos, para el magisterio colombiano. Y ahí estamos en esa exigencia. Claro que nosotros queremos volvernos a sentar para mirar los cronogramas, los calendarios y la dinámica de esa mesa, pero muéstrenos la voluntad política y expidan los actos administrativos, es lo que no hemos exigido mínimamente, expidan los actos administrativos que corresponden a esos decretos. Ahí nos hemos parado. Y estamos esperando a ver qué pasa esta semana. Bueno, ya salió el de la progresividad. Ojalá se ilumine y también se mueva también el tema del magisterio, porque en el entendido que dicen que al gobierno sí le preocupa lo que estamos haciendo los maestros. Y usted me va a decir, ¿y qué están haciendo los maestros? Tenemos la cuña, yo no sé si la habrán oído, que es una cuña que fastidia al gobierno, porque esta mañana me lo estaban diciendo. Están berracos con ustedes por la cuñita que les tienen por el incumplimiento de los acuerdos. ¿Y qué hacemos? ¿No cumplieron? Le estamos diciendo la verdad. Se han hecho en la carpeta, creo, compañero secretario, se anexaron los procesos a la misma Procuraduría, al Ministerio de Trabajo sí no hemos oficiado, ustedes ya saben por qué. Pero el depósito sí está allá, no se preocupe. Antes de los 10 días ya está el depósito del acuerdo, porque eso es trámite que tiene que estar para blindarnos nosotros en posibles acciones jurídicas a futuro. Adelantamos la gestión política, claro, ayer tuvimos una reunión con los representantes, con los asesores, más que todo, porque como están todos en campaña y todo el mundo se está moviendo, alternativos y que quisieran acompañarnos allá en el proceso de cuál es la acción que tiene también que traducirse desde el Congreso en la exigencia del derecho que nos existe, que nos acompaña a nosotros, para que se mueva esa obligación del gobierno. Ya asistieron 16 UTLs, se hizo la socialización, se mostró esta misma radiografía que le estamos contando a ustedes y producto de eso, pues hoy se radica una constancia por parte de 14 senadores y lógico que se proponen las acciones que decía esa mañana el doctor Villegas, hacen parte de la dinámica. Y no se me van a dormir, por favor, porque yo sé que a veces uno lo aburre. Es una cuñita ahí mientras encuentro aquí la constancia. Bueno, la constancia poco más o menos dice que nos respaldan a FECODE. Si la podemos socializar, no hay problema si un compañero... no la hemos entregado porque hasta esta mañana se logró pues con la firma de nuestros dos compañeros asesores, ustedes ya los conocen, que son acuciosos y están pendientes de la agenda que cursa en el Congreso, doctor Carlos Rincón y la doctora Diana Barrera. Bueno, siquiera que ya está rodando, pero para que vea que son las acciones en la dinámica y en las tareas que tenemos que hacer desde la federación. O sea, quietos no nos hemos quedado. Las denuncias van.
y las exigencias van, porque lo último que hicimos fue la exigencia para que se atienda desde el mismo presidente de la República esta situación que está pasando con el magisterio colombiano. Amables oyentes, hemos llegado al final de nuestro programa Educación al Día. Les recordamos que este es el espacio radial del equipo sindical de educadores demócratas del departamento de Antioquia. Les recuerdo que soy Karina Arango Carbonó y agradecemos a todos por su sintonía. Les recordamos que nos pueden escuchar de lunes a viernes a través de www.educacionaldia.com.co de 7:30 de la noche a 8:30. También pueden sintonizarnos a través de nuestro canal de YouTube. También estamos en cadena con Radio Farallones y la cadena HSCH. Feliz noche para todos. Educación al Día, espacio alternativo y pluralista del equipo sindical de educadores demócratas de Antioquia. Dirección General, Omar Arango Jiménez. Escúchelo de lunes a viernes a partir de las 7:30 de la noche en los 1020 de emisora Claridad de Todelar. Somos comunicación, lucha y servicio.